Me llamo Carmen Ortega. Tengo 28 años y soy médica veterinaria de profesión. Durante los últimos 4 años he trabajado como veterinaria rural en el estado de Hidalgo, atendiendo ganado y animales domésticos en pueblos donde muchas veces soy la única profesional de la salud en un radio de 50 kilómetros. Mi trabajo me ha llevado desde las tierras semidesérticas del Valle del Mezquital hasta los bosques de pino de la Sierra de Pachuca, y puedo decir que conozco cada sendero de montaña, cada rancho perdido, cada comunidad que otros han olvidado. He visto nacer potros bajo la lluvia torrencial. He operado toros en corrales iluminados solo por lámparas de queroseno. Y he pasado noches enteras cuidando vacas enfermas en lugares donde la electricidad es un lujo. Pensaba que había visto de todo en estos montes de Hidalgo. Pensaba que conocía cada sonido de la sierra, desde el aullido del coyote hasta el silbido del viento entre los oyameles. Pensaba que nada podía sorprenderme ya en estos pueblos mineros olvidados por el progreso, hasta que llegué a Real de Santa Bárbara y escuché la campana que llama a misa a las 3:30 de la madrugada, en un pueblo donde no queda ni una sola iglesia en pie. Real de Santa Bárbara está encaramado en una ladera empinada de la Sierra de Pachuca, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que te cansas solo de caminar, y tan frío que hasta en mayo necesitas suéter por las noches. Es un pueblo fantasma que se niega a morir completamente. Quedan exactamente 43 habitantes, todos mayores de 50 años, aferrados a casas de piedra que se caen a pedazos y a recuerdos de tiempos cuando la mina de plata daba trabajo a más de 2.000 personas. Llegué ahí en octubre del año pasado porque don Severiano Alcántara, uno de los pocos hombres del pueblo que aún tenía dinero para pagar servicios veterinarios, me había mandado llamar urgentemente. Sus cabras estaban muriendo de una enfermedad que ningún remedio casero podía curar, y como esas cabras eran prácticamente lo único que le daba de comer, necesitaba ayuda profesional antes de que se le murieran todas. El camino para llegar a Real de Santa Bárbara es una pesadilla de curvas cerradas y precipicios que te hacen ver la muerte de cerca cada 500 metros. Son 40 kilómetros de carretera de montaña que se sienten como 200, subiendo por senderos que más parecen hechos para burros que para camionetas modernas. Cuando por fin llegué al pueblo, ya era de noche y estaba tan mareada por las curvas que necesité sentarme un rato en mi camioneta para recuperar el equilibrio. Real de Santa Bárbara de noche es un lugar que te pone la piel de gallina sin razón aparente. Las casas de piedra se alzan como fantasmas grises contra las montañas negras, y las pocas ventanas que tienen luz parecen ojos amarillos observando desde la oscuridad. El viento baja de los cerros con un sonido que parece lamento, y el silencio entre ráfagas es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración como si fuera el rugido de un motor. Don Severiano me esperaba en la puerta de su casa, una construcción de piedra volcánica de 2 pisos que había visto mejores tiempos allá por 1920. Era un hombre de 62 años, alto y flaco como poste de telégrafo, con manos grandes y callosas que hablaban de toda una vida de trabajo duro. Sus ojos grises tenían esa expresión de inteligencia práctica que caracteriza a los hombres que han sobrevivido en lugares donde la vida es difícil. «Doctora Carmen», me dijo cuando me vio bajar de la camioneta, «qué bueno que pudo venir. Mis cabras están muy mal, y no sé qué más hacerles». Me llevó al corral donde tenía sus 18 cabras, que eran su orgullo y su sustento. Eran animales hermosos, bien cuidados, de raza criolla adaptada a las montañas, con pelo grueso que las protegía del frío serrano. Pero cuando las examiné con mi linterna y mis instrumentos, vi que efectivamente estaban enfermas de algo que no pude identificar inmediatamente. No era brucelosis, que es lo más común en cabras. No era tuberculosis bovina, que a veces afecta también a cabras. No era ninguna de las enfermedades parasitarias que conozco bien después de 4 años tratando ganado caprino. Era algo diferente. Algo que hacía que los animales perdieran peso rápidamente, que anduvieran como desorientados, que se quedaran parados en una esquina del corral, mirando hacia el mismo punto fijo de las montañas. «¿Desde cuándo están así?», le pregunté a don Severiano mientras tomaba muestras de sangre de las cabras más afectadas. «Desde hace como 2 meses. Empezó con una. Luego se fue extendiendo a las demás. Al principio pensé que era por el cambio de clima, porque este año el invierno se adelantó. Pero luego vi que no comían bien y que se comportaban raro». «¿Raro cómo?». «Pues mire, doctora, yo he tenido cabras toda mi vida. Mi papá me enseñó todo lo que sé sobre estos animales, y él había aprendido de mi abuelo. Las cabras tienen su manera de ser, su comportamiento normal, pero estas están diferentes».
Don Severiano señaló hacia el grupo de cabras, que efectivamente se comportaba de manera extraña. Estaban todas agrupadas en una esquina del corral, mirando fijamente hacia el norte, hacia la parte más alta de la montaña, donde, según el viejo mapa que había visto en el pueblo, había estado la entrada principal de la mina abandonada. Todas las noches se ponen así, continuó don Severiano. Se juntan todas en esa esquina y se quedan paradas, mirando hacia arriba, como si estuvieran esperando algo. ¿Esperando qué? No sé, doctora, pero es como si escucharan algo que yo no puedo escuchar. Esa primera noche me quedé en la casa de don Severiano porque era demasiado peligroso manejar de regreso por la carretera de montaña en la oscuridad. Me dio el cuarto de huéspedes, un espacio sencillo pero limpio con una cama de hierro forjado y un crucifijo de madera colgado en la pared. La ventana daba hacia el norte, hacia las montañas donde había estado la mina. Me acosté temprano, cansada por el viaje y por el trabajo de examinar las cabras enfermas, pero no pude dormir bien. El viento que bajaba de los cerros hacía ruidos extraños al pasar entre las piedras sueltas del techo, y el silencio entre ráfagas era tan completo que cualquier pequeño sonido se amplificaba hasta volverse inquietante. Fue exactamente a las 3:33 de la madrugada cuando escuché la campana. Al principio pensé que estaba soñando. Era un sonido profundo y melancólico, como las campanas grandes de las catedrales, pero con un tono que nunca había escuchado antes. No era el repique alegre que llama a misa dominical, ni el toque fúnebre que anuncia un entierro. Era algo entre las dos cosas, solemne pero no triste, llamativo pero no urgente. La campana tocó 18 veces, con pausas perfectamente medidas entre cada campanada. Conté cada una porque el sonido era tan claro y persistente que me despertó completamente y me hizo prestar atención. Cuando terminó de tocar, me levanté y me asomé por la ventana. El pueblo estaba completamente a oscuras, sin una sola luz encendida, pero hacia el norte, hacia las montañas altas, había un resplandor débil y amarillento, como si hubiera una fogata grande encendida en algún lugar muy lejano. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a don Severiano por la campana. ¿Cuál campana, doctora? La que sonó anoche a las 3:30 de la madrugada. Tocó 18 veces. Don Severiano dejó de masticar su bolillo con frijoles y me miró con una expresión que no pude descifrar. Doctora, en Real de Santa Bárbara no hay campanas. La iglesia se cayó hace 15 años y nunca se reconstruyó. Pero yo escuché claramente una campana. Tocó 18 veces exactas. Sí, doctora, yo también la escuché. Todos en el pueblo la escuchamos. Pero no hay campanas en Real de Santa Bárbara. Entonces, ¿de dónde viene el sonido? Don Severiano se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana que daba hacia las montañas del norte. Viene de la mina vieja, doctora. De la mina de Santa Bárbara, que cerró hace 40 años. ¿Y por qué suena una campana en una mina abandonada? Porque no está abandonada, doctora. No completamente. Don Severiano regresó a la mesa, pero no volvió a tocar su desayuno. Doctora Carmen, usted es persona preparada, con estudios. Tal vez no me vaya a creer lo que le voy a contar, pero llevo 62 años viviendo en este pueblo, y hay cosas que he visto con mis propios ojos. Dígame. La mina de Santa Bárbara cerró oficialmente en 1983, cuando se agotaron las vetas de plata que habían estado dando riqueza desde la época de los españoles. Pero antes de que cerrara, pasaron cosas muy raras ahí adentro. Don Severiano se sirvió más café de olla, como si necesitara valor líquido para continuar. Mi papá trabajó en esa mina durante 30 años. Era barrenero, de los que ponían las cargas de dinamita para abrir túneles nuevos. Me contaba que en los últimos años, cuando ya se veía que la plata se estaba acabando, los mineros empezaron a escuchar ruidos extraños en las galerías más profundas. ¿Qué tipo de ruidos? Pasos que no correspondían a ningún trabajador que estuviera de turno. Voces hablando en idiomas que no conocían. Y sobre todo, el sonido de picos golpeando piedra en túneles que habían sido clausurados años antes. ¿Y qué pensaban que era? Al principio pensaron que era el eco, o los asentamientos naturales de la roca, pero después empezaron a encontrar cosas. ¿Cómo qué? Herramientas de minería muy viejas en lugares donde no debían estar. Lámparas de aceite encendidas en túneles donde nadie había trabajado en semanas. Y carritos de mineral llenos de piedras, como si alguien hubiera estado trabajando durante la noche. Don Severiano se inclinó hacia mí.
bajando la voz. Mi papá me contó que una vez, él y otros 2 mineros bajaron a revisar un túnel que llevaba clausurado 6 meses. Cuando llegaron al fondo, encontraron una galería nueva, recién excavada, que no aparecía en ningún mapa de la mina. ¿Una galería nueva? Excavada a mano, con herramientas antiguas. En las paredes había grabados raros, dibujos que parecían mapas o mensajes, y al final de la galería había una cámara circular con una campana de bronce colgada del techo. ¿Una campana en una mina? Una campana de iglesia, doctora, grande, pesada, con inscripciones en latín, pero lo más raro no era que estuviera ahí. Lo más raro era que se oía como si hubiera alguien tocándola desde adentro. ¿Desde adentro de la campana? Sí, doctora, como si hubiera alguien metido adentro, golpeando con las manos o con los puños. Don Severiano terminó su café y miró hacia las montañas. Mi papá y sus compañeros salieron corriendo de ahí y reportaron lo que habían visto al capataz. Pero cuando el capataz bajó con más gente al día siguiente, ya no encontraron nada. El túnel seguía ahí, pero la galería nueva había desaparecido. Solo había pared sólida de roca. ¿Y desde cuándo empezó a sonar la campana en las noches? Desde que cerraron la mina definitivamente, como si lo que estuviera ahí abajo hubiera quedado libre cuando se fueron todos los trabajadores. Esa tarde decidí quedarme otro día en Real de Santa Bárbara para terminar de examinar las cabras y para investigar más sobre la campana misteriosa. Las muestras de sangre que había tomado tendrían que ser analizadas en el laboratorio de Pachuca, pero ya tenía sospechas de que la enfermedad de las cabras podría estar relacionada con algún tipo de contaminación mineral del agua o del suelo. Después de terminar mi trabajo veterinario, le pedí a don Severiano que me llevara a ver las ruinas de la mina de Santa Bárbara. ¿Está segura, doctora? No es lugar para andar de paseo. Soy veterinaria, don Severiano. He estado en lugares peores que una mina abandonada. No es por el peligro físico, doctora. Es por otras cosas. Pero insistí, y don Severiano finalmente accedió a acompañarme, aunque se veía claramente reluctante. La entrada principal de la mina de Santa Bárbara quedaba a unos 3 kilómetros del pueblo, subiendo por un sendero empinado que serpenteaba entre pinos y oyameles, hasta llegar a una explanada artificial, excavada en la ladera de la montaña. Los restos de las instalaciones mineras se alzaban contra el cielo gris como esqueletos de metal oxidado. Torres de elevación derrumbadas, rieles torcidos, vagones volcados y cubiertos de hierba. La boca de la mina estaba sellada con una pared de concreto y piedra, pero el sello se había agrietado con los años, y había aberturas por donde podía pasar una persona si se esforzaba un poco. Había letreros oxidados que decían «Peligro, prohibido el paso», pero eran tan viejos que apenas se podían leer. «Doctora», me dijo don Severiano mientras examinaba las grietas del sello, «mejor regresemos ya. Se va a hacer de noche». Pero algo me atraía hacia esa mina abandonada. Como veterinaria, había desarrollado un instinto muy fuerte para detectar cuando algo no estaba bien, cuando había peligros ocultos o enfermedades que no eran evidentes a primera vista, y mi instinto me decía que la respuesta a la enfermedad de las cabras estaba conectada con lo que hubiera dentro de esa mina. «Voy a entrar un ratito», le dije, solo para echar un vistazo. «Doctora, no es buena idea». Pero ya había decidido. Me metí por una de las grietas más grandes del sello de concreto y entré a la mina abandonada, iluminándome el camino con mi linterna de pilas. El túnel principal se extendía hacia las entrañas de la montaña, descendiendo en una pendiente suave pero constante. El aire olía a humedad, a metal oxidado y a algo más que no pude identificar al principio. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra que podía ser moho, hollín de lámparas de carburo, o algo completamente diferente. Caminé durante unos 15 minutos, siguiendo los rieles oxidados que habían servido para transportar los carritos de mineral. Mi linterna iluminaba apenas unos metros adelante, creando un círculo pequeño de luz en medio de una oscuridad que parecía sólida. Fue cuando llegué a la primera bifurcación de túneles que escuché el primer sonido extraño. No era el goteo de agua filtrándose, que es normal en minas abandonadas. No era el crujido de vigas de madera asentándose, que también es común. Era el sonido metálico y rítmico de un pico golpeando piedra. Tang, tang, tang. Sonaba lejano, como si viniera de alguna galería muy profunda. Pero era regular, constante,
como el trabajo de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Seguí el sonido, tomando el túnel de la izquierda. La pendiente se hizo más pronunciada, y pude ver que este túnel había sido excavado con técnicas más modernas que el principal. Las paredes eran más lisas, mejor reforzadas, con vigas de acero en lugar de madera. El sonido del pico se hizo más fuerte a medida que me adentraba. Tan, tan, tan. Cada golpe resonaba en las paredes de roca como campanadas pequeñas. Después de otros 10 minutos de caminar, llegué a una cámara circular que claramente no había estado en los planos originales de la mina. Era una excavación natural, o tal vez muy antigua, con paredes irregulares cubiertas de grabados que mi linterna apenas alcanzaba a iluminar completamente. Y en el centro exacto de la cámara, colgada de una cadena que desaparecía en la oscuridad del techo, había una campana de bronce. Era exactamente como la había descrito don Severiano, grande, pesada, con inscripciones en latín apenas visibles bajo décadas de polvo y corrosión. Pero lo que me llamó más la atención no fue la campana en sí. Fue el hombre que estaba parado junto a ella. Era muy alto, tal vez de 1,90 m, con constitución delgada pero fuerte. Vestía ropa de minero de otra época, overol de lona gruesa, botas pesadas, casco de cuero con lámpara de carburo encendida. Su piel tenía un color grisáceo, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin ver la luz del sol, y sus ojos brillaban con una luz que no venía de ninguna fuente externa. «Buenas tardes, doctora», me dijo con una voz que resonó en la cámara como si viniera de muy lejos. Esperaba que viniera. No pude hablar. El miedo me había paralizado completamente. «No se asuste», continuó el hombre. «Solo soy Eusebio Mondragón, el campanero de la mina de Santa Bárbara. Bueno, el ex campanero. Murió hace 40 años, pero sigo haciendo mi trabajo». «¿Su trabajo?» «Tocar la campana, doctora, todas las noches a las 3:33 de la madrugada, para llamar a los mineros al turno de noche». «Pero no hay mineros. La mina cerró». «Los mineros están ahí, doctora. Los que murieron trabajando, los que quedaron atrapados en derrumbes, los que se perdieron en túneles que se cerraron para siempre. Todos siguen trabajando, esperando que alguien los llame al turno». El hombre se acercó a la campana y puso su mano en el bronce verde. «Yo era nahual, doctora. ¿Sabe lo que es un nahual?» «Sí», logré susurrar. «Un brujo que puede transformarse en animal». «Exacto. Mi animal era el murciélago. Por eso podía trabajar tan bien en las minas, porque veía en la oscuridad como si fuera de día. Y cuando morí en un accidente, mi espíritu se quedó atrapado aquí, cuidando a los otros espíritus de mineros». «¿Qué quiere de mí?» «Nada, doctora. Usted vino porque sintió el llamado, porque tiene el don de sanar, y los espíritus de los mineros necesitan sanación». «¿Qué tipo de sanación?» «Están enfermos, doctora. Décadas de estar atrapados en estos túneles los ha enfermado del alma. Y su enfermedad se está extendiendo hacia afuera, hacia el pueblo, hacia los animales». De repente entendí. Las cabras de don Severiano no estaban enfermas de ninguna bacteria o virus. Estaban enfermas del mismo mal espiritual que aquejaba a los mineros muertos. ¿Las cabras? Sí, doctora. Ellas sienten la enfermedad de los espíritus. Por eso se comportan extraño, por eso miran hacia la mina. Están tratando de entender qué está pasando. ¿Cómo puedo curarlos? Quedándose, doctora. Convirtiéndose en la guardiana de la campana, como yo fui el guardián durante 40 años. Alguien tiene que llamar a los espíritus para que no se pierdan completamente. Alguien tiene que cuidar que no salgan a hacer daño a los vivos. ¿Y si me quedo, las cabras van a sanar? Todo va a sanar, doctora. Los espíritus van a encontrar paz, los animales van a encontrar salud y el pueblo va a encontrar tranquilidad. Miré alrededor de la cámara, a los grabados en las paredes que ahora podía ver más claramente. Eran mapas de túneles, nombres de mineros muertos, fechas de accidentes, oraciones en latín y en náhuatl mezcladas como si fueran la misma cosa. ¿Tengo que morir? No, doctora. Solo tiene que cambiar. Convertirse en lo que el lugar necesita que sea. ¿Un nahual? Su espíritu de animal es el búho, doctora. Yo puedo verlo. El búho que ve en la oscuridad, que cura con su sabiduría, que protege a los pequeños y débiles. Sentí algo cambiando en mi interior, como si algo que había estado dormido durante toda mi vida finalmente se estuviera despertando.
Era una sensación extraña, pero no desagradable, como recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Tocar la campana, doctora. Cuando suene, los espíritus sabrán que tienen una nueva guardiana. Me acerqué a la campana de bronce. Era más grande de lo que había parecido desde lejos, tan alta como yo, y tan ancha que necesitaría los 2 brazos para abrazarla completamente. Las inscripciones en latín eran oraciones, súplicas por los muertos, bendiciones para los que trabajaban en la oscuridad. Tomé la cuerda que colgaba del badajo y jalé con fuerza. El sonido que salió de la campana fue diferente al que había escuchado desde el pueblo. Era más profundo, más resonante, lleno de armónicos que hacían que toda la cámara vibrara como si fuera el interior de un instrumento musical gigante. Y con cada campanada, sentí que algo fundamental cambiaba en mí. Mi vista se hizo más aguda. Podía ver detalles en la oscuridad que antes no había notado. Mi oído se volvió más sensible. Podía escuchar sonidos que venían de túneles muy lejanos, voces susurrando gratitud, pasos de trabajadores que finalmente podían descansar. Cuando terminé de tocar 18 campanadas, Eusebio Mondragón me sonrió con una expresión de alivio profundo. «Gracias, doctora. Ahora puedo descansar». Y se desvaneció como humo, dejándome sola en la cámara con la campana y con mi nueva naturaleza. Salí de la mina completamente cambiada. Don Severiano me esperaba en la entrada, preocupado porque había estado dentro durante más de 2 horas. «¿Cómo se siente, doctora?» «Diferente», le dije. Y era la verdad más simple que podía decir. Esa noche, a las 3:33 de la madrugada, toqué la campana desde mi nueva casa en la mina. Ya no necesitaba bajar físicamente hasta la cámara. Mi conexión con la campana era espiritual ahora, y podía tocarla con solo desearlo. Las cabras de don Severiano comenzaron a mejorar al día siguiente. En una semana estaban completamente sanas, gordas y contentas, sin rastro de la enfermedad misteriosa que las había aquejado. He estado viviendo en Real de Santa Bárbara durante 8 meses. Oficialmente sigo siendo veterinaria y atiendo a los animales del pueblo y de las rancherías cercanas. Por las noches, cuando la luna está llena, puedo transformarme en búho y volar por todos los túneles de la mina, revisando que todo esté en orden, que ningún espíritu se haya perdido, que ninguna presencia externa venga a perturbar la paz que hemos logrado. Los habitantes de Real de Santa Bárbara ya se acostumbraron a que su nueva veterinaria sea un poco diferente. Saben que puedo ver cosas que otros no ven, que puedo curar enfermedades que no aparecen en libros de medicina, que a veces hablo con presencias que ellos no pueden percibir. Y saben que desde que llegué, sus animales están más sanos, sus cosechas son mejores, y las pesadillas que los habían atormentado durante años, finalmente han cesado. Mi nombre es Carmen Ortega. Tengo 28 años y soy veterinaria de profesión. También soy nahual, guardiana de la campana, y protectora de un pueblo que aprendió que algunos llamados no se pueden ignorar. Cada noche a las 3:33 de la madrugada, mi campana llama a misa en el monte, y cada noche los muertos responden agradecidos, porque alguien finalmente se acordó de ellos. Pero mi verdadero trabajo es tocar la campana todas las noches, mantener en paz a los espíritus de los mineros, y cuidar que el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se mantenga estable.